Hechos 19, vamos a leer del 11 al 16. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 19, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta noche que nos has permitido una vez más estar en su lugar, Señor, donde a usted le gusta que estemos, alabando y glorificando su nombre, bendito Dios. Por eso le damos gracias, Señor, y le pedimos que bendiga la vida de cada uno de los que están presentes, Señor, los que están a través de este sonido, a los vecinos que están alrededor nuestro, Señor, y aquellos, Señor, que están a través de las redes en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen, Señor. Mueve, Señor, esa mente, esos corazones, Señor, para que puedan estar atentos a su palabra, Señor, y que esa palabra edifique su vida, Señor. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarnos. Bien, continuamos con el estudio bíblico en el capítulo 19, donde dice que Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero y está en la ciudad de Efeso. Allí está predicando, allí está en la misión o en la obra que ha abierto. Allí está dándole la gloria y la honra a Dios, haciendo lo que Dios le mandó. Eso es lo que está haciendo. Y allí dice que él fue usado mucho. Por eso se quedó, dice, 2 años allí en Efesos, predicando y estudiando y discutiendo la palabra con cada uno de judíos y griegos. Ahí nos quedamos anteriormente y ahora vamos a continuar cómo Dios sigue usando al apóstol Pablo a través de esos milagros. Esos milagros increíbles que Dios hace, como sacar fuera demonios, sanar enfermedades. Lo hace el poder de Dios. No lo hace el hombre. A eso se está refiriendo aquí la palabra. Y por eso iniciemos ahí en el versículo 11, donde dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahí está donde dice que los milagros los hacía Dios. No los hacía el hombre, y por eso dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Dios estaba usando a un hombre como un instrumento para moldearlo y hacer como a él le place en cada una de sus vidas. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere que usted sea un instrumento de Dios. Dios quiere darle esa bendición, pero Dios quiere que usted camine con él, camine de la mano, porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo: hacer la voluntad de Dios, predicar esa palabra, abrir esas misiones allá en las naciones gentiles. Por eso está hablando de Asia. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice que habitaban en Asia judíos y griegos. Entonces estaban las dos partes. Estaban los judíos que conocían la ley de Dios, y estaban los gentiles que no habían escuchado ni la ley ni la gracia de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí, y con esos milagros empieza la gente a creer en Dios. Así que por eso dice que y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaba, dice, a los enfermos
los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Obrando con el poder de Dios. Dice que la ropa sucia, los paños sucios, o los trapos usados, con el sudor quizás, o con alguna otra suciedad, dice que la gente se los llevaba. Pero la gente había creído en el poder de Dios. Por eso dice que la gente se llevaba esos trapos sucios, y eran a los que llamaban trapos de inmundicia, y esos trapos sanaban a los enfermos que creían en el poder de Dios. Así es que no importa, hermano, lo que usted sea, la aflicción que esté pasando, si usted cree en Dios, Dios va a obrar. Pero no nos vamos a dejar llevar por hombres. ¿Por qué? Porque muchos empiezan con los pañuelos ungidos. Yo tengo tanto, si usted me da tanto, yo se lo doy y va a ser sanado. Muchas cosas que el hombre hace, pero muchas veces es para prosperidad. Muchas veces es para poder obtener ganancias. Así que aquí no estaba haciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía, se limpiaba y tiraba los trapos y la gente los recogía. ¿Por qué? Porque creían que ese hombre estaba lleno del poder de Dios. El mundo, hermano, debe de saber que usted y yo estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Y por eso debemos demostrar un buen testimonio como hijos de Dios. Así que el apóstol Pablo viene aquí y los enfermos se sanan, dice, con los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, hasta los demonios salían, hermano. ¿Por qué? Porque la gente creyó, porque Dios estaba obrando, el poder de Dios se manifestaba, y esas son las señales que muchos esperaban. Muchas veces nosotros pedimos señales, pero ya no hay más señal que pedir. ¿Por qué? Porque para eso nos ha dejado Dios su palabra. Aquí puede encontrar usted, hermano, lo que usted quiere saber de Dios. Lo que va a pasar en el futuro, aquí está. Lo que ya pasó en tiempos pasados, está también. Ahora el tiempo que estamos viviendo igual. No hay situación que nos encontremos o que nos hayamos encontrado de que no se esté manifestada en la palabra de Dios. Todo está escrito aquí. Si no lo está en, que nosotros le pongamos atención a la palabra y que la pongamos por obra. El apóstol Pablo estaba obrando a través del poder de la palabra de Dios. Él hacía lo que Dios le mandó y por eso es que Dios lo usaba. Usted y yo necesitamos ser usados con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver en usted un testimonio bueno, que refleje el poder de Dios. No un testimonio que refleje el mal. El apóstol Pablo no tenía mal testimonio. Dios sabía a quién estaba utilizando. Por eso es que aquí el apóstol Pablo era usado para llevar ese mensaje y para llevar las señales, las sanidades, sacar los demonios. ¿Por qué? Porque eso mismo hizo Jesús. Él sanaba enfermos. Él echaba fuera demonios. Pero Jesús sí tenía la autoridad, el propio, para hacerlo. Pero el apóstol Pablo necesitaba del poder de Dios. Y Dios se lo daba. Dios lo respaldaba en lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que Él le mandó. Él era obediente. Ahora nosotros somos obedientes con el poder de Dios, con lo que Dios nos manda. Ese es el punto. Entonces, aquí dice que como el apóstol Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, lo respaldaba. Por eso las enfermedades se iban, dice, de ellos. Y los espíritus malos salían. Hermanos, no hay que meterse a sacar espíritus malos cuando sabemos que no estamos preparados. Porque de eso viene hablando el siguiente versículo. Es como estos hombres creían que podían echar afuera un espíritu malo. Va a salir mal, hermano, si usted no está preparado. Porque eso les pasó a estos hombres. Estos hombres creían que podían actuar ritualmente como religiosos. Por eso veamos ahí que dice, versículo 13.
Pero algunos de los judíos, ahí está quienes eran, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, eran hombres que vivían de eso, de andarle haciendo creer a la gente que podían sacar demonios, que podían hacer sanidades. Pero le fue mal por andar pensando eso. Por eso es que dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes andaban en las calles diciendo, si usted padece de alguna enfermedad, yo le puedo ayudar, yo le puedo dar sanidad. No en el nombre de Dios. El poder de Dios era el que iba a sanar. ¿Por qué? Porque veían a Pablo y decían, yo con ese poder puedo hacer plata. Eso es lo que creían ellos. Por eso dice que eran exorcistas ambulantes, andaban caminando, así como andan en el centro, en los parques. Dice allí el versículo 13, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí estaba. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban hablando a nombre de alguien que otro estaba clamando. No era porque ellos creían, no era porque ellos tenían fe, sino porque vieron que el apóstol Pablo nomás decía, en el nombre de Jesús, salga ese demonio. Ellos creían que podían hacerlo. Y es que muchos así creen. Muchos quieren jugar a lo espiritual. Pero no es así. ¿Por qué? Porque usted y yo, si hemos creído en Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Pero la gente que no conoce a Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Y el espíritu del mal lo va a dominar. Por eso es que dice ahí que ellos andaban en la calle anunciando las exorciones ahí, que ellos podían sacar a los demonios. Por eso dice que decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así querían ellos hacer la sanidad, echar fuera demonios. Pero no les funcionó. Así es que estos hombres, dice ahí en el 14, había, dice, 7 hijos de un tal Esceva. Ahí está, ¿verdad? Dice que ese hombre tenía 7 hijos. Era un grupo. Andaba adivinando. Dice, judío jefe de los sacerdotes. Era un sacerdote. Era un jefe de los sacerdotes que tenía 7 hijos. Y él trabajaba de eso. Eso hacía. Entonces estaba acostumbrado, decía, yo saco los demonios. Por eso es que dice ahí, dice, jefe de los sacerdotes que hacía esto. Eso es lo que hacía. Era el trabajo de él. Como sacerdote tenía esa misión de que de echar fuera demonios. Pero la forma en que lo hacía no era la correcta. Del Jesús, dice ahí, del que predica Pablo. No se puede hacer así. Se tiene que creer. Se tiene que tener esa convicción de la fe de que el que anda con usted es el que va a hacer esa obra. No es el hombre. Entonces, estos hombres creían que era así de fácil actuar sin el poder de Dios. Pero salieron trasquilados. Así que, hermanos, si usted no está preparado, no haga eso. Porque le van a sacar los pecados ahí. Y lo van a dejar todo aruñado, todo zarandeado. Eso es lo que pasó con ellos. Veamos ahí el versículo 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién habló? El mismo demonio. El mismo diablo respondió. O sea que sí habla el diablo. O sea que sí responde el diablo. Eso es lo que dice ahí. Que dice, pero respondiendo el espíritu malo, dice, dijo a Jesús, conozco. ¿Qué es lo que dijo? Que él conocía a Jesús. Entonces sabemos que el diablo conoce a Jesús. Que los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. Ellos lo conocen. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Por eso dice que dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, dice. Pero vosotros, a ver quién son. ¿Quiénes son? Ellos querían apantallar al demonio, cuando el demonio tenía más poder que ellos. Por eso, para hacer eso, hay que prepararse. Hay que ayunar. Hay que estar en ayuno, en oración. Y no podemos ir de un solo a decir, voy a sacar este demonio que me está atormentando o que está atormentando a alguien. Pero ellos querían hacerlo atendido de que ellos
dice que era un sacerdote judío. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Y que tenía 7 hijos. Pero Dios no estaba con él. ¿Por qué? Porque era un religioso, acostumbrado a hacer esas cosas sin autorización del poder de Dios. Entonces así engañaban a muchos, y así muchas veces somos engañados. Hay personas allí de que andan allí diciendo, no, ponerle este ojo de venado a mí, porque tiene ojo. Ponerle algo rojo. ¿Han oído eso? Entonces muchos en la mano le ponen ojo de venado, porque allí cae el mal. Claro, si el mal existe. El mal existe. Y el demonio también existe. Y dice que oye y sabe quién es Jesús. Y sabe quién es usted. Sabe si el hijo es hijo de Dios con el que está tratando. Por eso es que usted y yo debemos de confiar en Dios. Debemos de estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que dice aquí, el mismo demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo los conoce. El diablo sabe quién anda medio sancochado ahí. Exacto, y sabe quién anda con el poder del Espíritu. Por eso es que él dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros andan diciendo que sois, no sois nada. Eso es lo que dice, ¿va? Por eso dice allí, ¿y vosotros quiénes sois? No sos nada, yo los puedo dominar, yo tengo más poder. Claro, si le estamos dando esa autoridad al demonio, porque sabemos que nosotros andamos mal con Dios. Y por eso el demonio sabe quién puede dominar. Así que, hermano, usted y yo tenemos que estar preparados delante de Dios cuando el enemigo quiera asustarnos. Por eso que no lo asusten, hermano. Si usted es un hombre de oración, Dios no lo va a dejar solo. El enemigo no va a querer entrar donde se ora. El enemigo se enoja cuando lo ve a usted orando. Cuando le ve cantando alabanza, cuando le ve leyendo la palabra. Él se asusta. Y no me lo puedo llevar, dice. No lo puedo entretener porque ya saben que el demonio está, ¿verdad? Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que por eso estaba diciendo aquí que a Jesús lo conocía y sé quién es Pablo, pero a ustedes yo no sé quiénes son. Entonces hagamos que el diablo también nos conozca, que sepa quiénes somos, que somos hijos de Dios, que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no la tenemos, aunque digamos, el demonio nos conoce, sabe la comunión que usted y yo tenemos con Dios. Por eso es que aquí él mismo decía, vosotros yo no sé quiénes son. Ustedes están haciendo pasar como cristianos, pero no son nada. Por eso es que ustedes, lo que voy a hacer es zarandearlo. Veamos qué dice el versículo siguiente, 17. Ahí estamos, no, estamos en el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos. Ahí está, ¿qué es lo que pasó, verdad? Dice que él anduvo brincando sobre ellos. O sea, él se subía encima de ellos. Saltando sobre ellos, dice ahí, ¿verdad? Y dominándolos. O sea que eran 7, con un solo no puede. Que el espíritu del mal puede dominar a un montón de gente. Que cree que tiene el poder de Dios, pero no tiene nada, si sabe que anda en el pecado. Que el pecado habita en su vida. Entonces, el diablo dice, aquí lo tengo corto. Y no puede hacer nada porque yo le voy a sacar los trapos al sol. Entonces, por eso dicen muchos, porque, ay, que tiene cola que le patee. Entonces, el diablo eso lo sabe. Por eso es que usted y yo debemos de hacer las cosas delante de Dios y delante del diablo con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad y el diablo tiene que saber que usted y yo tenemos autoridad de Dios. Por eso es que dice ahí, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Ahí está. Porque dice ellos, porque eran 7 los hijos de ese sacerdote. Eran 7 y el enemigo solo era uno.
y aún así los dominó. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Así que por eso dice allí que pudo más que ellos, de tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, los arrandió, los aruñó todos. Imagínense, hermano, el diablo los agarra a aruñarlos a todos. Eso es lo que pasaba en esa ciudad de Éfeso. Eso es lo que el apóstol Pablo veía. Pero a él no lo tocaba. Y ese él tiene que ser usted y yo. Que hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo no era tocado, no era zarandeado. Si Jesús mismo le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandear. Pero yo he orado por ti, le dijo eso. Para que a ti no te pase nada, para que tu fe no decaiga. Hermano, que su fe no decaiga. ¿Por qué? Porque si su fe decae, el enemigo lo va a zarandear. Así que dice que estos hombres fueron zarandeados. Dice que todos heridos se fueron, dice ahí, desnudos. Imagínense salir desnudos por querer luchar contra el demonio, por querer ir donde los brujos a sacar los demonios. Por eso le digo yo, ¿verdad? Si no estamos preparados para eso, no nos metamos, que vaya otro. ¿Por qué? Porque si otro está más preparado, él puede hacerlo. Pero usted y yo, hermanos, sabemos cómo estamos contigo. Así que, para no salir como estos hombres desnudos y heridos, mejor no vayamos, porque vamos a salir avergonzados. En vez de que el diablo saliera avergonzado, ellos salieron avergonzados. Ellos salieron con la cola entre las patas. ¿Por qué? Por andar apantallando de que ellos tenían poder y podían hacer esas sanidades, podían echar esos espíritus malignos. Pero no se puede, si Dios no está con nosotros. Porque uno solo no puede hacer nada. Así que estos hombres, dice que hacían exorcismo. Muchas cosas de estas, Dios las prohíbe allá en la ley. ¿Saben lo que le pasó al rey Saúl? El rey Saúl dice de que Dios le quitó el reino. ¿Por qué? Porque delante de Dios no era agradable lo que estaba haciendo. Primero hizo sacrificio, segundo, dice que no obedeció cuando él le dijo destruyan a todos los enemigos. Él dejó vivo a los reyes para ser los tributarios. Y tercero, porque visitó a una de esas brujas. Pues la palabra nos dice que no tenemos que buscar o consultar a los muertos ni los adivinos. Vámonos a esa cita allá en Deuteronomios 18:10. de Deuteronomio. ¿Qué dice? No sea hallado en ti quien haga pasar por o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero. 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está, ¿verdad? Que era prohibido andar consultando a los muertos. Pero Saúl lo hizo. Sí, vamos a ver esa cita allá en 1 Samuel 28. Dice que él se disfrazó para que la bruja no lo conociera. 28 de Samuel, versículo del 3 en adelante. Ahí tiene por título Saúl y la divina de Endor. Dice, ya Samuel, dice, había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, dice, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Vaya, dice de que él había echado a los brujos, a los adivinadores y de todo. Pero después fue de nuevo a consultarlos. Sigamos leyendo ahí, versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Vaya, ahí es donde Saúl tuvo miedo de los filisteos. Acamparon allí, veamos el 5.
Y dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Ahí está lo que pasó. Y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6. Y consultó, dice, Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces, el 7, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahí está, ¿verdad? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahí está, después del 8 y ahí sigue la historia, ¿verdad? De cómo Saúl se disfrazó para ir y consultar a los muertos, para ir y consultar a Samuel. Si usted sigue leyendo, dice de que Saúl fue y hizo a la divina que le llamara al espíritu de Samuel. Cuando aquí dice que no puede consultar a los muertos. Entonces ahí le falló a Dios. No fue agradable lo que estaba haciendo. Por eso le digo yo, hermano, que debemos de hacer lo agradable delante de Dios. Así que todo eso no es aprobado por Dios. Así es que sigamos ahí. Estamos en el 17, veamos ahí, dice. Y esto fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso de que el demonio hizo para dominar a esos 7 hijos de ese sacerdote judío, fue un escándalo. Dice que todo el pueblo lo vio. Dice, y esto fue notorio a todos los que ahí habitaban en Efeso, a judíos como a griegos, y tuvieron temor. Pero ese temor, hermanos, es el que Dios utilizó para que los brujos se dieran cuenta que no había poder tan grande como el poder de Dios. ¿Por qué? Veamos ahí. Dice, entonces, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre. Era magnificado. ¿Qué quiere decir magnificado? ¿Alguien sabe? Significa adorado, engrandecido el nombre de Dios. Eso es lo que dice. Por eso dice, y el nombre de Dios era magnificado. El nombre del Señor Jesús. Era engrandecido. ¿Por qué? Con las maravillas que había hecho. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a sacar provecho, si queda de lo malo o del malo. Porque ustedes saben de que Dios utilizó al rey Nabucodonosor, un gran enemigo de Israel, para castigar a su pueblo. Así que para Dios no hay nada que no le sirva. El malo, el bueno, Dios lo puede utilizar para sus propósitos. El propósito de Dios al agarrar al rey de Babilonia y era para castigar a su pueblo por la desobediencia. Ahora, ¿qué propósito tiene Dios para utilizarlo a usted y a mí? Eso solo Dios lo sabe. Pero usted y yo debemos de estar preparados para hacer lo que Dios nos manda. Así es que por eso dice ahí que el nombre de Dios era magnificado. Versículo 18 dice, y muchos, dice, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí está, que muchos de los grupos, muchos de los judíos, muchos de los gentiles, dice que venían dando cuenta del poder de Dios, de cómo Dios los había cambiado, de cómo Dios hacía maravillas con ellos. Veamos lo que pasó, versículo 19. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia, ahí está, trajeron, dice, los libros y los quemaron delante de todos ellos. Y echaron la cuenta, hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense cuántos pistos había en cada una de esas cosas que ellos tenían. En los libros negros y todo eso, porque todo eso es caro, ¿no? Si usted va y quiere comprar el libro negro, vaya a ver cuánto vale. Es más cara que la Biblia. Porque eso no cualquiera lo tiene. Solo el diablo se lo puede dar. Y por eso todo lo que es del diablo no es tan barato. ¿Por qué? Porque el diablo quiere sacarle beneficio. No, si querés ocuparme, tenés que pagar. En cambio, la Biblia esta se la regala. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre cambie, que el nombre de Él sea exaltado. Por eso es que aquí dice que los brujos, los hechiceros, eso es lo que dice yo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta,
eran más de 50,000, dicen, piezas de plata. Lo que había en los libros. Imagínense cuánta maldad había. ¿Por qué? Porque muchos adoraban a muchos dioses. Era una ciudad pagana donde adoraban a la diosa Diana. Para ellos era una diosa. Y Pablo criticándolos allí, y por eso es que no les gustaba. Pero al final se dieron cuenta. Al final se dieron cuenta de que Dios estaba obrando. Por eso dice que ellos mejor quemaron esos libros. Les dieron juego, porque supieron de que el enemigo no les ayudaba. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo estaba destruyendo a los otros. Pero eso Dios lo utilizó para que ellos mostraran el poder de Dios. Y así se dieron cuenta de cómo Dios tenía el control sobre todos esos grupos, sobre todos los hechiceros, sobre todos esos dioses que ellos le hacían llamar. Allí se dieron cuenta y dijeron, esto no sirve, dijeron, quemémoslo. Y a muchos no les pareció. Así es que por eso dice que ahí que gastaron en ese montón de libros, que hicieron la cuenta de lo que quemaron, más de 50,000 piezas de plata. Eran millones de dólares, hermano. Si la plata y el oro está caro. Si una onza de oro vale más de $2,000, allá en la bolsa de valor. Por eso nadie puede comprar una onza. Solo los que tienen millones. Yo voy a poner esto, 2,000 o 4,000. ¿Por qué? Porque saben de que el precio del oro siempre va a subir, nunca va a bajar. Pero la palabra nos dice que el oro y la plata son de Dios. Y todo es de Dios. Así es que aquí, hermanos, Dios se manifiesta haciendo la obra y demostrándole al enemigo que el poder de él es limitado. Amén. El poder de Dios es grande. El poder de Dios no tiene fin. Dios es misericordioso. Por eso es que nosotros debemos de seguirle sin tanta duda. Y por eso debemos de predicar la palabra para que muchos le conozcan y crean en ese poder de Dios. Versículo 20 dice, así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así se fue incrementando el número de gente que creía en Cristo, al ver las maravillas que Dios hacía, incluso con los mismos espíritus malignos. Dios obra, Dios domina al enemigo. Dios puede dominar ese problema que usted y yo tenemos. Dios puede sanar esa enfermedad. Pero todo está en que nosotros le creamos a Dios. Si no le creemos a Dios, hermano, la duda es del diablo. No tenemos que dudar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no es cuando nosotros digamos. Es en el tiempo de Dios, cuando Dios diga, ya escuché tus oraciones, ahora te voy a dar la respuesta. Pero tenemos que creerle. Avancemos, versículo 21 dice, pasadas estas cosas, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces el apóstol Pablo, en su predicación, en su misión que Dios le había dado, él ya tenía adelantado a dónde tenía que ir en el siguiente paso, a qué ciudad iba a ir. Por eso dice que después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después dice que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. De ahí empieza lo que es el viaje a Roma, donde el apóstol Pablo allí muere, allí es crucificado. Por eso él dice allá en Timoteo de que él ha luchado y ha ganado esa batalla, y que le espera la corona de justicia, la corona de vida. ¿Por qué? Porque él ha obedecido la palabra, él ha hecho lo que Dios le ha mandado. Y usted y yo, hermano, hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Podemos decir como el apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, me espera la corona de justicia. Si podemos decir seguros eso, es porque hemos obedecido a Dios. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Terminemos ahí en el versículo 22. Y dice, y enviando, dice, a Macedonia a 2 de los que le ayudaban,
Timoteo y Erasto, dice, él se quedó, dice, por algún tiempo en Asia. Entonces él siguió en Asia, porque mandó a otros a predicar el evangelio. Eso es lo que dijo. Dice, y enviando a Macedonia a dos colaboradores, a Timoteo y Erasto, él se quedó siempre. En ese tiempo, más de 2 años, dice que estuvo allí en Efeso, y Efeso está en Asia. Así es que el apóstol Pablo mandaba también a preparar el camino, mandando a otros a predicar, porque él llegaba después a supervisar y a confirmar las misiones si estaban bien establecidas con la palabra de nuestro Dios. Por eso dice a confirmar las obras. Eso es lo que hacía. Así que, hermanos, preparémonos y no nos pongamos a hacer cosas en las cuales no estamos preparados. Tenemos que consultarle a Dios antes de hacer las cosas. Si Él nos aprueba que podemos hacerlo, démosle. Pero tenemos que estar seguros de que lo que vamos a hacer es voluntad de Dios y que Él lo está permitiendo. Así que la gloria es para Dios, hermano. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes, Señor. A los que no vinieron también bendígalos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquellos que están en esos hospitales, que necesitan esa sanidad, Señor. Hermana Lidia, Señor. El hermano Juan, Señor, en esa operación, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que sea usted obrando, haciéndolo, Señor. Esa operación, Señor, que están haciendo, sea usted el que a través de su Espíritu Santo guiando a esos médicos, Señor, para que puedan hacer lo recto, hacer las cosas bien delante de usted, Señor, y que todo, Señor, sea para su honra y para su gloria. Ahora, Señor, oramos por aquellos que están alrededor nuestro, que no han conocido a Cristo, Señor, o los que están a través de las redes. Te pido, Señor, que sea usted tocando esas mentes y esos corazones para que le conozcan, Señor. Hay amigos que no han recibido a Cristo. Ahora pueden hacerlo repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por ese privilegio que nos dio de poder compartir ese estudio bíblico más, Señor, en el libro de los Hechos. Que sea usted, Señor, dándonos esa sabiduría siempre que nos paremos delante de su pueblo, Señor, a poder hacer lo que usted nos manda hablar, Señor, lo que usted nos manda, y no lo que el hombre habla. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio, por las cosas que nos ha dado, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted obrando en nuestras vidas y obrando en aquellos que nunca le han conocido, Señor. Y ahora le decimos, Señor, que no vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle palmas a nuestro Dios, porque Él se lo merece. La gloria es para Dios. Le damos al pastor Mateo para que continúe.